El plan director, como les mostraba ayer, hace parte de 10 municipios que conforman toda el área metropolitana. Este proyecto lo hacemos nosotros en Urbam, un equipo técnico de diferentes profesionales, donde se hace en conjunto con la alcaldía digamos es la ciudad núcleo, y el área metropolitana, que es una entidad pública que tiene, digamos, autoridad ambiental, pero que no tiene la capacidad presupuestal que puede tener la alcaldía de Medellín. Entonces, en ese sentido, la alianza entre estas dos instituciones públicas con un equipo técnico que se forma en la universidad, dirigido por Urbam, por Alejandro, conformado por varias personas, tanto internos, académicos, pero también técnicos, desarrollamos este proyecto. Es un proyecto que también se apoyó en el taller de urbanismo de París y también en la Universidad de Cataluña, digamos por diferentes relaciones, vamos a hacer a este lado mejor, por diferentes relaciones que se han tenido y que apoyaron este proyecto. Parte fundamental de un plan director y en un área tan grande, es definir unas orientaciones y unas líneas estratégicas. Aquí estamos hablando que hay una necesidad de poner a conversar 10 municipios que tienen cada uno alcalde, cada uno tiene secretarios, cada uno tiene un partido político. Entonces es un problema que tienen casi todas las áreas metropolitanas. No creo que haya una que esté tan feliz y tan coordinada, pero sí hay una necesidad de definir unas líneas de trabajo que les permita a ellos a futuro tomar decisiones que son muchas veces solo municipales, otras que son intermunicipales y otras que son metropolitanas. Y teniendo en cuenta eso, porque hay municipios como Medellín que tienen un gran presupuesto y otros municipios más chicos que tienen menos presupuesto y que muchas veces sus equipos de planeación son más pequeños. No sé si eso ocurre también aquí en Sao Paulo, en las áreas metropolitanas. Pero hay una necesidad, algo que conecta esta área metropolitana precisamente es su condición natural. Ayer veíamos ¿qué es lo que nos une? Las divisiones administrativas son imaginarias, ¿cierto? Son líneas en un papel. Pero ¿qué es lo que verdaderamente es físicamente visible? La topografía, las montañas, los elementos del agua y además, que sería, digamos, este componente, y además el sistema de movilidad. Son elementos y sistemas que conectan todos los municipios y que es, digamos, una primera oportunidad para generar consensos. Este proyecto se centró precisamente en esos dos sistemas, pero además en definir unas áreas de posible crecimiento o de posible áreas para actividad y para hábitat. Esto pues finalmente definió unos ámbitos de intervención, porque estamos hablando de plan-proyecto, o sea, de poder tener una mirada general, pero también poder tener una mirada muy cercana al territorio, y es allí pues donde es necesario unas escalas menores. Esta es el área metropolitana que les mostraba ayer, lo que está en verde, que es esto. Pueden ver aquí la sección, el río está en la parte media y estas son las montañas. Pero si hablamos de región, el área metropolitana está relacionada con otros dos valles. Estamos hablando que este es el río Medellín y conforma el valle del río Medellín. Estamos hablando de esta llanura, que es donde está el aeropuerto internacional, que también es una gran área agrícola, pero ya en proceso de su urbanización, que es un poco más plana, pero también tiene elementos de agua, y otro valle conformado por el río Cauca, que como pueden ver, este está mucho más bajo, o sea que aquí hace más calor, aquí hace más frío. Uno solo moviéndose 1 hora de Medellín cambia el clima. Entonces, en ese sentido, hay una relación con dos valles que han empezado a absorber actividades como industriales o actividades logísticas, porque Medellín, digamos, está expulsando esa industria está tendiendo a salir. Mucha de ellas se está ubicando en estos corredores que conectan con el Pacífico, con el Caribe, o a este territorio que conecta con Bogotá. Esta vía es la que conecta con la capital del país. Entonces estamos hablando de 3 valles, pero nos vamos a centrar en esta situación, solo en el valle de Aburrá.
Como les decía, un plan tiene que ser director, tiene que direccionar, prospectivo, porque se piensa que a futuro debe haber una serie de consensos futuros. También tiene que ser muy selectivo y estratégico, porque es un territorio muy grande y no se puede planificar o pensar que se va a desarrollar toda el área. Y es participativo porque convoca a diferentes grupos de interés, públicos, privados, académicos, gremios, etc. Este, por ejemplo, es un municipio del área metropolitana que no está conurbado. Este es el Río. Entonces pueden ver, ya teniendo la imagen de Medellín, que estamos hablando de un territorio muy diverso, pero con una tendencia a ocuparse. Primero, si estamos hablando de proyección, se hace un estudio demográfico de cuál es la tendencia de crecimiento. Lo que se estima a 2030 es que aumente en 1 millón de habitantes más, es decir, que haya un total de 4.300.000 habitantes en todo el Valle de Aburrá. Estos estudios obviamente dependen de estudios demográficos que no cumplen otras variables y hay otros procesos de migración. Lo que se entiende acá es, digamos, el crecimiento vegetativo de las familias y los procesos internos. Lo que permite pensar que vamos a tener un crecimiento del 1%, diferente a lo que pasó en el 60, en el 70, en el 80, que había tasas del 6% de crecimiento anual en la ciudad. O sea que estamos hablando de que no va a haber una gran cantidad de personas viviendo en muchas más, pero que ese crecimiento pues, se va a ubicar precisamente en el núcleo que ya está conurbado, y va a haber municipios, no tanto Medellín, sino los municipios que están a los lados, los que van a absorber la mayor cantidad de población, porque son los que todavía tienen suelos disponibles, donde el suelo es un poco más económico, donde las inmobiliarias encuentran mayor posibilidad de desarrollar nueva vivienda. Esta es una foto también de Medellín, del Valle. Este es el río, aquí está Medellín, esta es parte de Medellín. Ayer les mostraba esto, que las zonas industriales. Y en este ejercicio también pensar en cuánto va a crecer la población, también hay un ejercicio de tendencias, de cuáles son esas tendencias territoriales, socioespaciales que nos van a dar línea para pensar cuáles son los principales problemas y sobre los cuales hay que trabajar. Uno de ellos es el tema de la segregación social y funcional del territorio. Esta parte en Medellín, si comparamos, si retomamos el plano de ayer de las manchas verdes, es, digamos, parecido a ese, donde aquí las manchas más oscuras, en este caso es al contrario, son las zonas con bajo índice socioeconómico, o sea que estamos hablando de un valle muy segregado entre personas con mayores recursos al sur y personas con menores recursos al norte. O sea, estamos hablando que hay una tendencia a que esto siga ocurriendo. Pero además, estos puntos que ustedes ven acá son todas las ocurrencias de desastres por deslizamientos, desastres por inundación, y ustedes se dan cuenta que la mayor concentración está precisamente en aquellos territorios con menores índices socioeconómicos. Eso que pone en el panorama, que hay una tendencia a que si el territorio no se sigue planificando de manera adecuada, esta ocurrencia de desastres puede ser mayor por la cantidad de personas que de manera precaria se puedan seguir ubicando en estos territorios. Además, hay una tendencia que el crecimiento urbano y la expansión se va a dar sobre las laderas. ¿Qué ha pasado? El valle o las partes planas están ya casi todas ocupadas, no digamos que bien, porque hay suelos que podrían tener muchas más oportunidades, pero todas estas manchas que ven de colores son diferentes formas de ocupación de la ladera. Unas informales, otras presionadas por el sector privado, porque se ha vuelto, digamos, moda vivir en las partes altas y construir grandes torres de vivienda sobre las laderas. Entonces eso ha hecho que se siga pensando que el crecimiento adecuado es sobre la ladera.
Montaña, sí, sobre la ladera. Estamos hablando que esto es un recipiente, digamos así, y todas estas manchas son los nuevos lugares de expansión o de ocupación que se están haciendo nuevos. Entonces esto nos muestra críticamente, el amarillo son ocupaciones suburbanas, son viviendas campestres que tienden a convertirse en viviendas permanentes. Esto es ladera porque él se encañona, aquí se encañona más en este punto. Además, uno de los problemas que también se han generado es que ustedes, si se acuerdan, en general las montañas son muy verdes, hay una gran cantidad de bosque, pero es un bosque que está desarticulado. O sea, aquí no podemos hablar de conectividad ecológica adecuada en esta situación actual, porque hay una cantidad de elementos sueltos, protegidos de alguna manera, u otros que aún no han sido ocupados, y que muestra una desarticulación, déficit y desarticulación también de esos ecosistemas naturales. Estamos hablando de que hay una presión entonces sobre el suelo, estamos hablando que esos bosques o zonas naturales están desarticulados y están con la tendencia a desaparecer, entonces es otra condición crítica. Además, el tema del agua, y eso también creo que les ha pasado acá, la degradación y la subvaloración del sistema hídrico se está convirtiendo cada vez en un tema más crítico. El color, estos diferentes colores muestran la calidad del agua en cada uno de los elementos hídricos. Lo que ven en rojo es lo que ya está contaminado, muy contaminado. Solo un poco de estos que están al inicio están con mejores condiciones de calidad de agua. Entonces estamos hablando que un elemento tan importante para nosotros como es las quebradas y el agua está en estas condiciones. Si uno piensa 2030, tiene que pensar en que esto debe ser recuperado tanto como sistema natural, pero también como sistema hídrico. Hacíamos unos esquemas donde, ese es el río, las quebradas que bajan, donde hay una necesidad y desde los conceptos ecológicos hay que generar unas conectividades. Digamos, la ciudad se ha ido implementando sin tener ningún sentido con el sistema hídrico, pero hay una necesidad de crear conectores ecológicos que conecten los dos lados de la montaña, pero también a su vez corredores que conecten en el sentido del río y corredores que conecten en la parte alta. ¿Esto por qué? Porque tenemos que garantizar que estamos siendo parte de un ecosistema donde la ciudad hoy está interrumpiendo muchos procesos naturales y ambientales y es allí donde el plan tiene que poner, digamos, mayor atención. Y hay algunos elementos como parques o cerros dentro de la ciudad que además de cumplir funciones urbanas, el hecho de ser un parque, también deberían cumplir funciones ecológicas, como el manejo de las aguas lluvias, como el manejo de los suelos. Este lo habíamos visto ayer, pero de nuevo vuelve a ser un orientador, la topografía, pero también todo el sistema natural. Estamos hablando de un área metropolitana, pero no estamos hablando de subdivisiones administrativas. Lo que ustedes ven aquí es una unidad ecológica sobre la cual hay que trabajar de manera integral. De esa manera se empiezan a pensar que es necesario generar corredores que no necesariamente tienen que ser públicos, pero que sí pueden ser normatizados para que la propiedad privada cumpla ciertas funciones o manejos del suelo. Corredores que digamos, esta va a ser el área conurbada, Medellín está en este centro, estos son otros dos municipios. El objetivo es que el área conurbada esté, digamos, contenida por dos grandes corredores. Como veíamos ahora, el valle es muy estrecho en este punto y se vuelve y se estrecha en este punto. O sea que hay que concentrar la mayor cantidad digamos, la conurbación en las partes con mejores condiciones, que sean más planas o con mejores condiciones. Es por eso que
se empieza a definir un sistema, aquí no lo vamos a ver tanto en detalle, pero sí esto ha permitido empezar a definir unas líneas de trabajo, en este caso son los corredores viales, como les mencionaba. Algunos parques estratégicos que tienen diferentes escalas, este por ejemplo es un parque, el Parque Metropolitano Arví, que también se construye, se define hace 4 años, el Metrocable. En Santo Domingo termina el Metrocable como sistema de transporte. Adicionalmente se construyó una línea más turística, que es la que conecta el resto del Metrocable con este gran parque. Estamos hablando que no tenemos en la parte plana una oportunidad tan grande como la de poder tener un parque como este de más o menos 300 hectáreas. Aquí los fines de semana la gente va mucho porque el sistema de transporte es muy fácil, pero además porque es un gran bosque de protección donde la gente en los fines de semana pues logra ir con sus familias, pero ustedes se pueden dar cuenta que no tenemos parques que puedan empezar a albergar tanta población que tenemos en el Valle de Aburrá. Hay corredores que también van a empezar a definir estrategias que tienen que ver con procesos más agrícolas, que hay que mantener una cierta actividad agrícola cercana al valle, y como les digo, no significa que estos vayan a ser todos parques públicos, estamos hablando de que son propiedad privada que cumple funciones ecológicas y ambientales. Esta es no se alcanza a ver muy bien, pero es una foto tomada desde Google Earth. Aquí se ve el valle mucho más cerrado y parte de las primeras ideas obviamente es tratar de proteger las partes de arriba donde está el sistema natural de bosques y de generación del agua, pero también generar unos corredores transversales que permitan que tanto flora, fauna tengan relación. Aquí está Medellín, aquí es otro municipio que se llama Bello. Obviamente también el sistema de movilidad se vuelve un elemento fundamental y que puede llegar también a cumplir no solo funciones de movilidad, sino a generar estos grandes corredores en los cuales también hay que empezar a definir áreas permeables para el manejo de las aguas lluvias y obviamente pues una relación con nuevos modelos de movilidad sostenible. Esto es un poco esa descomposición del sistema. Este es el centro de Medellín para que se ubiquen, donde se define el río como un primer corredor ecológico en la parte de abajo, los corredores en la parte de arriba y una serie de corredores transversales que precisamente son las quebradas. Aquí se descomponen cada una de las capas. El sistema de transporte, ayer les mostré un poco el sistema de transporte, este sería el futuro sistema de transporte con todas las estaciones que están proyectadas, lo que permitiría tener una conexión y una cobertura de todo el Valle de Aburrá. Este es el Metrocable que les menciono, que es el que sube al parque. Bueno, esto no lo miremos. Medellín tiene una situación muy particular y es que, como les mencioné ayer, sobre el río hay 2 vías paralelas que son de carácter nacional. Esas vías son estas. Aquí está Medellín, es una vía que conecta desde el sur del país hasta el norte. Entonces estamos hablando que gran parte de la carga del país pasa por Medellín. Eso genera obviamente situaciones de contaminación, de una gran carga de transporte que no necesariamente debería pasar por Medellín, pero por condiciones topográficas es el mejor punto para hacerlo. Hay proyectos que lo que pretenden es que en un futuro, aunque creo que no es a 2030, eso va a pasar más tiempo, esa carga se pase paralelo por el valle, por el tercer valle que les mostraba, el valle de la izquierda, tratando de derivar parte de eso. ¿Eso qué impactaría? Obviamente que hay una necesidad de acercarnos al río y que este elemento sería fundamental. A pesar de eso, les voy a mostrar el proyecto del río,
donde parte de esas autopistas se van a enterrar para generar espacio público. Este es muy preciso. En el plan BIO, después, digamos, de hacer una mirada general de sistema, se define que hay que tener una mirada un poco más estratégica, y es allí donde se definen dos escenarios en los cuales hay que poner mayor atención. Uno, el río, pero el río entendido como elemento de agua, o el río como elemento como corredor, pero también como la oportunidad de renovar suelos industriales. Son las áreas que tienen mejor cobertura de transporte público, son las áreas que tienen mejores servicios. Entonces, digamos, el río es una oportunidad para todos los municipios de Medellín. Y la ladera, por lo que hemos dicho, el impacto, esta es una foto, aquí está la biblioteca Santo Domingo, acá en este punto, la parte más alta de la montaña está acá. La ladera, entendida, digamos, más como el borde o la montaña, se vuelve otro escenario estratégico. Aquí lo vemos en planta. Estos tres escenarios son río, por eso es que abarca diferentes elementos, no solo, digamos, el elemento de agua, y la ladera, que se considera ladera a partir de 20% de pendiente. El resto, que es lo que ven en amarillo, se puede llamar llanura, aunque no es llanura específica, pero sí sabemos que hasta 20 grados de pendiente pues hay una condición un poco más manejable. Esto define entonces que vamos a empezar a mirar esos dos territorios, río y ladera. En este primer caso, el río. Ese es el centro histórico, el centro administrativo, el centro fundacional es acá. Ayer les mostré este sector que es Jardín Botánico, Parque Explora. Y esta es la situación del río, un río canalizado, recto, con las dos grandes autopistas que lo conectan y unos puentes más o menos a 1 kilómetro de distancia. O sea, un peatón para cruzar de un lado a otro es muy complejo. O sea, este sistema está diseñado para vehículos, con orejas, ¿entienden orejas? Autopistas, orejas y puentes que el peatón tiene aproximadamente 2 metros para cruzar, si se arriesga, ¿cierto? Porque no está hecho para el peatón. Pero de todas maneras, ustedes alcanzan a ver esa mancha verde de árboles. Esto es un cerro, esto se llama el Cerro El Volador. Hay una gran oportunidad de bosques urbanos que hacen parte, por ejemplo, de universidades. Aquí está una universidad, aquí hay otra. Algunas áreas cercanas al río, que ustedes lo ven muy verde, pero que para un peatón tampoco es fácil conectarlo. O sea, hay una oportunidad en ese sentido, que es uno de las apuestas. Como les mostraba al inicio, el río en el norte es de esta manera. Mira que aquí el río es mucho más encañonado. Solo tenemos, el río se mantiene con las curvas, con los meandros. Esta es la vía que conecta con el norte del país. Y como pueden ver, todavía es una ocupación entre agrícola, pero también de veraneo, pues como para irse los fines de semana. Pero también está pasando que, claro, la industria que ha salido de Medellín, o las bodegas o los elementos logísticos, se han empezado a ubicar en este territorio. Entonces hay un gran impacto de la industria sobre estos elementos naturales. Es por eso que también se definen unos ámbitos o unos territorios que permitan estudiar de manera más cercana las condiciones. Cada una de ellas es diferente. Este es el centro metropolitano. Este sector, por ejemplo, está influenciado por ocupación informal. O sea, estamos hablando que muy rápidamente pasamos de estar en el centro metropolitano con grandes equipamientos a ocupaciones informales sin mucha diferencia, todo sobre el corredor del río. Entonces, cada uno de ellos pues define una necesidad de entender sus condiciones particulares para poder plantear unas estrategias también particulares. Esta se las mostré también. Este es el río de nuevo. Todos los techos que ven en grises son todas las industrias. Aquí
aquí está el aeropuerto local, no se alcanza a ver, pero hay un aeropuerto que es solo regional, no es el internacional que está en la parte de arriba. Les anticipo, parte del ejercicio o el área de trabajo va a estar enfocada en este cruce entre el Cerro Nutibara y el Cerro La Asomadera. Es un cruce que conecta, digamos, dos elementos de ladera con el río. Está en el centro, este es el centro, sí. Este se fit, sí, muy bien. Sí. Este es el centro metropolitano. Ayer les mostré un parque que estaba en este punto, que es el Parque de los Pies Descalzos, pero como pueden ver, un río contaminado, canalizado, muy poco natural, solo por algunos elementos de arborización y dos grandes autopistas. O sea, a pesar de que se ha hecho un esfuerzo por conformar un espacio, este es el Teatro Metropolitano, este es el centro de convenciones, este es el centro de exposiciones, a pesar de que hay grandes equipamientos metropolitanos, la relación con el río aún no se ha logrado, obviamente, pues por esta dificultad de la autopista. Haciendo un ejercicio de Nolli, de poner los llenos y los vacíos, se pueden dar cuenta que hay una gran cantidad de espacios vacíos en torno al río. Por eso, de nuevo, es una gran oportunidad, a pesar de que hoy no son fáciles de caminar. Si a eso resaltamos el sistema verde, empezamos a conectar elementos como el cerro, esta es la transversal donde van a estar trabajando, espacios conformados metropolitanos, algunas orejas viales, tienen gran cantidad de arborización que son oportunidad también, el Cerro El Volador. Entonces, como ustedes pueden ver, si en un futuro logramos conectar estos espacios verdes, estos espacios naturales, será una gran oportunidad de tener un parque central, un parque en la parte más cercana al río y una oportunidad porque además se puede llegar desde cualquier lugar de Medellín y del Valle de Aburrá. Digamos, este plan director empezó a definir o a encontrar, hacer estudios de cuántas áreas son efectivas, cuántas áreas dependen de las vías, como tratando de cuantificar cuál sería ese gran parque que tendríamos. Desde el 50, desde el 42, un arquitecto, urbanista, artista, ya había empezado a tener ideas sobre ello, tratando de conectar el Cerro Nutibara con el Cerro Volador y generando un gran parque. Desafortunadamente esto no se hizo, lo único que está protegido es el Nutibara y el Volador, donde no se puede construir, pero el gran parque quedó en idea, y estamos hablando del 40, donde todavía no estaba ocupado por la industria. Ahí, digamos, no hubo esa proyección que pudo haber tenido, como se pensó el Central Park en Nueva York, pensando en que esto iba a crecer, que la ciudad iba a crecer tanto, que esto podría llegar a ser un gran parque. Finalmente, lo único que quedó fue el verde en torno a las autopistas. Esta es una imagen, este es el Cerro Nutibara, aquí atrás está el Cerro Volador, el río. Esta es una foto actual, aquí está el centro administrativo, ustedes pueden ver cómo la ocupación de esos suelos, son 1 o 2 pisos, son bodegas, son pequeñas industrias, donde es allí donde hay una gran oportunidad. Se hacen algunas aproximaciones, simplemente como para empezar, esto es digamos del 2010, para empezar a generar como algunas ideas que luego les voy a mostrar cómo ya están incorporadas en los procesos de la ciudad. Esto es 2010, el siguiente alcalde, las siguientes elecciones fueron en 2011, y parte de estas ideas del plan director fueron retomadas por el alcalde actual, y es allí donde definen hacer un concurso internacional de anteproyecto urbanístico, paisajístico y arquitectónico, 2013-2014. Este proyecto ya tuvo un ganador, entonces estamos hablando que el plan director
pasó a una idea de alcaldía, al plan de desarrollo, como les mencionaba al inicio. Este alcalde define un concurso, este concurso se desarrolla en el 2000, el año pasado, no, es principio de este año, y se lo gana este grupo que se… ¿Este qué? No, es otro. Sí, Edgar quedó para la segunda vuelta, pero no ganaron. Ganó este que es un grupo, es un arquitecto joven con un grupo grande y muy interesante. Les voy a mostrar las imágenes de este proyecto y pueden encontrarlo todo. De hecho, en esta página están todos los concursos. Sí, fue el año pasado. Y principio de este año también hubo la segunda ronda. Entonces les estoy hablando que un plan director definió unas ideas generales que luego empezaron a ser retomadas por el alcalde, y que este alcalde de Medellín define que el proyecto estratégico de su alcaldía pues es el río, muy complejo, pero que digamos le pone toda la apuesta para desarrollarlo. Y es allí donde de nuevo, con un concurso, muchas propuestas desde diferentes asociaciones internacionales, este es un grupo de todos son colombianos de Medellín, desarrollan la idea de un parque botánico, ¿cierto? Está cada vez con una escala un poco más cercana, donde definen el río y todo lo que pasa desde la parte alta, cómo se conecta con el sistema del río. Estas son las planchas del concurso, las pueden después mirar mayor en detalle, pero para irles anticipando lo de mañana, el área de trabajo va a estar enfocada en esta conexión, Cerro Nutibara, Asomadera, el río y un poco esta relación. El proyecto, como les mencionaba, la mayor dificultad es la movilidad por las condiciones que hay que mantener esa continuidad. Es por eso que se define, que se plantea enterrar en algunos sectores las autopistas para poder generar conexiones y relación con el río. Obviamente esto va a ser un proyecto grande de ingeniería, donde pues el espacio público es el que se va a ver beneficiado y obviamente toda la ciudad. El concurso pensó en todo, pues en toda el área de Medellín. Lo que se va a construir ahora es solo uno de los tramos, que es el tramo central y más o menos tiene 2 kilómetros. También se empiezan a generar otro tipo de conexiones, no solo las vehiculares, ustedes ven acá las vehiculares que tienen esas grandes orejas, empiezan a definir otros puentes con una distancia más cercana a la distancia de un peatón o una bicicleta. Otro tipo de secciones, hay unos que requieren enterrar las dos autopistas. Aquí hay un tema de aguas muy complejo porque el nivel del agua del río está muy cercana, entonces cuando uno hace un hueco, el agua está más o menos a 1 o 2 metros. Aquí el manejo del agua, pues también los ingenieros lo van a tener que ir resolviendo y de hecho lo están haciendo. Parte también de referente ha sido el río Manzanares en Madrid, donde también se hizo una gran renovación del río, sí. De hecho, Ginés Garrido, que es el que participó en ese proyecto, está asesorando el proyecto de Medellín. Y estas son imágenes generales. El tramo que se va a hacer inicialmente va a ser digamos, no los dejo ver, el punto central aquí de nuevo, aquí es donde está el edificio de empresas públicas, el Teatro Metropolitano. Es el punto más estratégico y prioritario porque en este punto no pasa el metro. El metro de Medellín, en casi todo el valle, además de la autopista, está el metro paralelo al río y es un metro que está en superficie. Entonces, miren, no se alcanza a ver, el metro viene acá y en vez de seguir paralelo al río, el metro entra al centro, lo que permite que aquí la única barrera, en este caso es la autopista, porque en otros sectores está la autopista más el metro. Entonces, por eso, este sector es prioritario porque hay una condición particular. Además, pues, digamos, hay unas distancias y unas áreas más aprovechables verdes donde se podrían hacer esas intervenciones de parque.
Esta es la Plaza de Toros, que está ubicada al lado del río. Todavía funciona desafortunadamente para los que les gusta eso, pero de todas maneras es un equipamiento que se usa no solo para toros, sino para conciertos. En este punto ya hay ocupación informal. Entonces, digamos, aquí se juntan varios elementos que permiten que sea un poco más fácil, por el metro que no está, porque todo es suelo público, son áreas libres, porque hay mayor oportunidad. Además, porque este centro, este lugar, alberga muchas actividades metropolitanas, el teatro, la administración pública, la administración regional. Entonces, digamos, estamos hablando de un centro metropolitano donde diariamente llegan casi 1 millón de personas obviamente pues a trabajar, a estudiar, a desarrollar alguna actividad, y pues que va a tener un mayor impacto en este corredor central. Algunas imágenes, digamos, debajo de esto van a pasar las autopistas, y pues la recuperación en la parte alta tiene que ver con espacios verdes, pero también espacios para caminar, bicicletas. Otras imágenes del proyecto ganador, donde toma puentes que conectan digamos, esta es la imagen, ahora les mostré esta imagen donde salía el Teatro Metropolitano, donde puede, digamos, activarse el espacio público, porque ya hay una actividad metropolitana que podría albergar muchas personas. Algunas otras secciones que muestran un poco cuáles podrían ser los usos de esa parte de arriba. Obviamente estamos hablando de una losa que va a cubrir la autopista, pero ¿qué puede pasar sobre ella? Eso también va a generar, obviamente, que intercambios entre el subsuelo y la parte alta, que es lo que están estudiando y lo que están desarrollando más en detalle, y que pueden, digamos, ir definiendo una escala mayor, más en detalle lo que este proyecto implica. En la página, en esta, está toda la información. Hay un video muy interesante sobre el proyecto, se lo recomiendo, porque da la idea de, digamos, todo este esfuerzo de la movilidad, lo que pretende es convertir verdaderamente esto en un corredor ecológico, en un corredor ambiental que conecte la parte baja del valle. Por otro lado, lo que les mostré fue un concurso que se desarrolló. Pero en Urbam también un equipo técnico está desarrollando, junto con el sector privado y el sector público, otra área del río. Hay una gran cantidad de sector privado interesado, obviamente, en sus suelos, porque son dueños de gran parte de esos suelos, en pensar cómo se deberían desarrollar. Es allí donde nosotros estamos desarrollando un proyecto, un macroproyecto, un proyecto de renovación y un parque también, un proyecto de parque. No sé por qué sale así. Ya sé cuáles son esos. Bueno, no sé por qué no salieron, ahorita las tenía en el computador. Muestran, digamos, las áreas de trabajo. El área que les mostré del concurso, donde se está enfocando, es este sector. Este es un plano histórico del 50, del plan piloto que hicieron Wiener y CERT en el 50, donde inicialmente definen toda esta zona como industrial. Es desde allí donde se definen esas estrategias. Y históricamente este territorio, estamos hablando ya no del área del concurso, sino una parte más al sur, ¿cierto? Inicialmente en el 40, como ustedes pueden ver, no había una gran ocupación en este sector del río, pero rápidamente se empezó a desarrollar la ocupación de la industria. Esta es una imagen del 48 al 70. Aquí algunas imágenes de cómo se desarrolló esta industria, entre industria textil, cementos, siderúrgicas, ¿qué más hay? Industrias muy pesadas que de hecho contaminaron gran parte del río,
pero vean que en pocos años, en 30 años, 20 años, este sector empezó a ser ocupado por la industria tal como lo había dicho el plan director. En el 83, de nuevo, mucha más industria se sigue consolidando. Es por eso también que Medellín empieza a ser tan importante en el país, porque esta industria, digamos, importaba y exportaba a todas partes. En el 96 ya está un poco más consolidado el territorio industrial. Y esto define, digamos, un territorio solo, digamos, de actividad obrera, industrial, donde cualquier ciudadano, digamos, no iba allí por ninguna razón, ¿cierto? Eran territorios donde no había sistemas peatonales, simplemente son grandes áreas industriales sin sistemas, digamos, como un trazado tan claro como algunos barrios que ya existían. Como ustedes pueden ver, son áreas muy desiguales, donde no hay una capacidad, digamos, ni una necesidad, obviamente, de una conformación de barrio o de ciudad. Esto también define y hay unas oportunidades. Es un territorio que permitiría generar otras conexiones, porque durante 30, 40 años lo que ha sido es una gran barrera hacia el río. El sector donde estarán trabajando es en este punto. Y a partir más o menos del 2000, Medellín empezó a definir, digamos, su futuro también como una ciudad de servicios. Por lo tanto, mucha de esta industria empezó a buscar otros lugares donde ubicar, mucho más barato los suelos, donde ubicar la industria y además mucho más cercanos a las autopistas que salen a Bogotá o a las autopistas que salen al norte, como les mostraba al inicio. Es por eso que algunas de ellas ya se han ido y hay algunas que han dejado edificios abandonados o edificios todavía con alguna oportunidad, digamos, arquitectónica para ser renovadas, que son algunos de estos. Y el proyecto lo que pretende precisamente, este proyecto que se está desarrollando de renovación, es definir un sistema de ocupación del suelo con un sistema natural que permita conectar parques existentes. Este es un zoológico. Generar unas conexiones, digamos la distancia de acá hasta acá son 2 kilómetros, estamos hablando que hay un área donde 2 kilómetros no hay ningún cruce sobre el río. Entonces una de las apuestas es generar puentes o conexiones en este sentido. Aquí ya se ha desarrollado un proyecto de renovación muy importante de 4 hectáreas y esto está proyectado, cómo desarrollar nuevos servicios, nueva vivienda, nuevas ocupaciones para estos suelos industriales. Esta es una imagen propuesta donde aparece de nuevo las 2 autopistas, la línea de metro existente, pero un proyecto que pretende generar conexión transversal y además construir una nueva estación de metro. Estamos hablando que a una distancia de 1 kilómetro pudiera haber una estación sobre la cual poder hacer una conexión o un parque en sentido transversal. Aquí, digamos, la apuesta no es enterrar la autopista, porque sabemos que el mayor esfuerzo se debe concentrar en el parque botánico que les mostré, pero aquí la estrategia tiene que ser elevada, un poco más acotada, no pretender que vamos a cubrir todo, sino algunos puntos claves. Y elementos que puedan empezar a definir una estructura, de pasar de una estructura urbana industrial a pasar a una estructura urbana barrial, donde haya unas manzanas, unas calles y unos elementos que permitan el desarrollo de esto que se va a llamar Nuevo Guayabal. Esta zona ya existe, esto ya se transformó, esto era la antigua siderúrgica. Aquí es donde está Fernando, pero aquí no está, el Museo de Arte Moderno, que era un edificio industrial que hace el año pasado fue el concurso, 2 años, 3 años.
Hace 3 años también hubo un concurso para renovar, para ampliar el museo, que hay un museo en este punto, que es un museo, era un antiguo edificio industrial. La idea es que esto no se debe transformar en 5 o 10 años, esto es una transformación progresiva, donde esa transformación se da a partir de la iniciativa privada. Digamos, el sector público y el trabajo que estamos haciendo es definir la estrategia y la norma y también las condiciones de ocupación de este suelo para que el privado sea el que lo desarrolle. Se han tomado ejemplos como el 22 arroba en Barcelona, como tratando de definir estrategias donde el suelo pueda ser, digamos, manejado y la norma pueda ser manejada de manera flexible para empezar a poder transferir cargas y beneficios en el mismo territorio. Aquí está el zoológico que les mencionaba, aquí hay un gran parque, un vivero, y esta nueva renovación solo definió este corredor. Parte de la estrategia es generar un corredor entre el zoológico, la estación nueva y estos corredores que conecten con el otro parque. Y obviamente pues una serie de espacios y renovaciones al interior. El hecho es que esto se vaya construyendo progresivamente a partir de esa norma. Esto no se los voy a dar en detalle, pero la idea es que sí haya una combinación de usos que es digamos un reto en la ciudad, porque la ciudad ha estado muy zonificada entre zonas de vivienda o zonas industriales o zonas administrativas, y la apuesta en este sector es tratar de generar espacios mixtos donde pueda haber pequeñas industrias o empresas, donde pueda haber una transferencia y una transición lenta entre lo que es la industria actual, lo que puede llegar a haber convivencia entre vivienda e industria no pesada, y la conformación del sistema urbano, peatonal, vial. Bueno, esta es otra foto. De nuevo, esta es la parte central. Vean que aquí está no se alcanza a ver. Este es el sector de trabajo, Fernando, este punto, esta conexión. Y Álvaro, si no lo... pero digamos, esta zona es estratégica porque está entre el centro tradicional y digamos la zona también financiera o empresarial de la ciudad que está en el sur, que está en este punto. Se vuelve estratégico también porque es plano, porque puede tener una estación central en este punto y porque va a tener como toda la influencia del Parque Metropolitano del Río. Estos son algunos de los edificios que aún quedan industriales, que la idea es recuperarlos para uso público, en algunos de ellos museos o centros digamos públicos. Todavía no hay una destinación clara, pero sí el objetivo de que sean. Esta es una imagen más cercana del proyecto del parque, se denomina Parque Entre Orillas, que es este cruce, que lo que pretende es generar conexiones en este sentido. Acá es donde está el Museo de Arte Moderno y la reforma que se hizo está acá. Por ejemplo, este zoológico, al igual que el Jardín Botánico, como les contaba ayer, hoy está encerrado entre muros. O sea, a pesar de que uno lo ve verde, muy grande, muy bonito, desde arriba, urbanamente no genera ninguna conexión al interior. Entonces aquí también hay una necesidad de convertir de verdad esto en un parque y que tenga conexiones en el sentido transversal, tratando. Aquí la apuesta, parte de este proyecto está financiado por el sector privado, este proyecto de parque, porque hay una idea de empezar a enamorar a los otros privados que son dueños de este suelo para que piensen en renovar su propio suelo. No es que sea un proyecto que solo se está haciendo desde la academia, sino que ya el privado está involucrado en la definición de este proyecto, porque a ellos les interesa empezar a generar un sistema donde ellos empiecen a ver factible la renovación de estos suelos. Este parque pues va a tener como diferentes elementos, entre ellos
la recuperación de los edificios industriales, porque es necesario, y una de las apuestas es dejar alguna memoria de que este territorio fue industrial y aprovecharlo de manera como se ha hecho con el Museo de Arte Moderno. Generar nuevos edificios públicos en alguno de esas intersecciones, generar una pasarela, digamos tipo la High Line de Nueva York, que genera a un nivel más alto un gran espacio público de conexión, pero que además los edificios están conectados también a esos niveles, tanto al nivel de la pasarela como al nivel 1 o al nivel de la tierra. Se vuelve un referente importante en ese sentido. Y digamos, estamos hablando como de muchas escalas, pero aquí digamos el detonante que se está pensando con el sector privado y público es que sea el parque el que empiece a generar las renovaciones en sus suelos más próximos. Es como empezar a decir por dónde empezar. La idea es empezar por este parque y por los suelos que están más cercanos. De nuevo estamos hablando que estamos conformando un sistema urbano, pero este sistema urbano tiene que cumplir funciones, o la aspiración es que cumpla funciones ambientales y ecológicas. Ambientales en el sentido de generar nueva arborización en un territorio industrial donde la arborización obviamente no era lo principal, porque la industria requiere grandes superficies ocupadas, y donde de manera progresiva, de acuerdo también al crecimiento de los árboles, se pueda empezar a generar una cadena o corredores de fauna que hagan parte del corredor del río también, y porque ya existen, digamos, las aves migratorias en el valle tienen diferentes estaciones. Una de ellas es el zoológico, algunos parques, el jardín botánico, las universidades, y digamos un elemento fundamental aquí es poder generar más conexiones para esta fauna. Hay diferentes estrategias también en relación al tipo de sombra, digamos estos ya son estudios más específicos, donde de acuerdo a la actividad que se va a desarrollar, si es bicicleta o peatonal, se define un tipo de arborización. Si se van a hacer actividades, digamos como hacer ejercicios, pues hay otro tipo de arborización que se plantea. En el caso de la pasarela, pues hay que pensar en árboles mucho más esbeltos y más altos que permitan dar sombra tanto en la parte de tierra como en la parte alta, porque obviamente arriba no vamos a poder sembrar árboles tan grandes, pero sí hay en la sección, aquí ven, la misma sección de la pasarela va a funcionar como una matera, ¿se entiende matera? Como una maceta. En la misma sección, como está diseñada, va a permitir sembrar algún tipo de árbol que obviamente no va a ser tan grande como los que se puedan sembrar sobre la tierra. Y de acuerdo, como les mencioné, de acuerdo a las actividades, pues la arborización va a ser un poco más densa o menos densa, precisamente para permitir este parque. Como estamos viendo, estamos hablando de unas escalas metropolitanas, pero aquí nos vamos a un nivel de detalle, donde aquí es necesario pensar, y más en la ciudad de Medellín, en que hay que tener más arborización, porque pues somos una ciudad, en el día en general hace mucho calor, hace sol, y el confort del espacio público depende principalmente de la arborización. Y estamos hablando, como les mencionaba, de suelos industriales que no tenían una capa vegetal o una cobertura de bosque como en otros sectores de la ciudad. También parte del ejercicio de este proyecto ha sido pensar en sistemas de drenaje urbano. El manejo de las aguas en Medellín es muy importante porque llueve mucho, pero también porque muchos suelos han sido impermeabilizados. Eso hace que en general cuando llueve, corra mucha agua por la superficie. Una de las estrategias, que la idea es que sea replicada en otros parques, pero que la idea es empezarlo a aplicar acá, es generar zonas, lagos de inundación, que se inunden en algún momento, pero que puedan absorber gran cantidad de esta agua superficial, porque eso también va a evitar
que esta agua llegue al río y que el río se pueda inundar, ¿cierto? Estamos hablando de que el sistema del agua pueda ser controlado y manejado desde todos los aspectos de los parques. En eso también ya hay diferentes estrategias a nivel mundial y referentes, como canales de drenaje, que son verdes y que dependiendo de la vegetación permiten absorber más rápidamente, otros que se llaman jardines de lluvia, y algunas lagunas de biorretención, ¿cierto? Algunos canales que conduzcan y otros que retengan por algún momento el agua. Estamos hablando de tiempos, no es retener el agua siempre, sino es retenerla en los momentos más críticos, como es en este caso. Y que esos drenajes pues, van a permitir también conectar en estos dos sentidos el agua que naturalmente corre hacia el río. Algunas imágenes del parque, de esta pasarela, de este proyecto, donde la idea principal es la renovación de estos suelos con vivienda, usos y que estén conectados tanto en la parte alta como en la parte baja con la pasarela. Imágenes también como estas, estamos hablando de que haya siempre como una relación de los dos niveles. Esta es una imagen tomada más o menos en este punto. Y este lugar también tiene un valor adicional, y es que al estar en la parte plana, uno puede ver las montañas, puede tener una visibilidad amplia de las montañas de todo el valle. Entonces eso es un valor adicional que interesa en este proyecto. Esta, digamos, sería la pasarela en la parte alta, con la combinación de jardines sobre la pasarela y árboles desde abajo. Como les decía ayer, son proyectos con procesos de gestión detrás. Estamos hablando que hay una necesidad de construir procesos desde el inicio, no esperar a tener el diseño para después hablar con el público o con el privado, sino ir construyéndolo de manera conjunta. Digamos, este es un poco más de detalles y lo queremos seguir viendo, pues como les mencionaba, pues debe ser elevado porque las autopistas están en algunos puntos, estos edificios ya existen, pero van a estar conectados al otro lado del río. Algunas secciones más detalladas de la plataforma, de las formas de siembra, todo esto con asesores, con biólogos, con ingenieros estructurales. Digamos, esto ya está a un nivel de anteproyecto, que podría llegar rápidamente a ser proyecto y construido si todo, digamos, sigue una buena gestión. La incorporación, como les mencionaba, de estos edificios industriales dentro del proyecto, que permita recuperar esa historia industrial de la ciudad, porque de hecho Medellín, por lo que les he dicho, se posicionó en Colombia precisamente por su actividad industrial. Bueno, ahora nos vamos a ir a otro escenario, a la ladera. Ayer en los proyectos que les mostré, o sea, si tenemos a Medellín, que tiene, digamos, esta conformación, aquí está el río. Ayer estuvimos viendo intervenciones que estuvieron enfocadas, yo ahora me corro, a trabajar sobre esta parte de la ladera, digamos a una ladera que está entre el 1 y el 20% de pendiente. Esto lo podemos llamar como una estrategia de consolidación de estos barrios, pero hoy una de las situaciones más críticas, y por eso hoy estamos hablando de retos, de problemas y oportunidades, es sobre estos bordes que están en la parte más alta y que hoy siguen siendo ocupadas de manera informal, y que, digamos, esto requiere otro tipo de estrategia. Estamos hablando aquí que consolidar con transporte público, con equipamientos, con sistemas de espacio público, pero aquí, digamos, la situación de la ladera a veces tiene condiciones de pendientes del 50% y condiciones del suelo muy particulares que hacen que las respuestas que se tuvieron acá no necesariamente son las mismas en la parte alta. Y
y a veces hay una tendencia a que lo exitoso en estos lugares se repita simplemente como un sello en otros territorios. Entonces, por eso nos vamos a enfocar en esa situación que el Plan Bio lo dejó orientado. Digamos, estamos hablando de este territorio en la parte más alta, entre la ciudad más consolidada y estas zonas de protección. Quedó repetida. Pero es un borde, como les mostraba al inicio, que tiene condiciones de informalidad, pero que también ha sido ocupada por el desarrollo inmobiliario privado de otra manera. Torres de vivienda de 20, 30 pisos que se ubican en las partes altas de la ladera y que eso genera como situaciones muy diversas, pero obviamente aquí hay una necesidad de planear, de anticipar, de tratar de generar un borde o un elemento de cierre donde decir hasta aquí llega la ciudad, ¿cierto? Hay una tendencia a que va a seguir hacia arriba y eso es lo que desde ya hay que empezar a pensar. Situaciones como estas, donde en la parte alta, obviamente son suelos más baratos, como siempre pasa, sin conexiones, sin movilidad fácil, no hay un transporte público adecuado, pero se vuelve atractivo por las visuales que tiene sobre el valle, porque la gente se volvió de moda vivir en esa parte alta y se generan este tipo de contrastes donde digamos estos barrios informales con 1 o 2 pisos pues se acomodan a la topografía. Contrario a esas estructuras que simplemente son edificios muchas veces sin un sistema vial o un sistema de transporte adecuado. Este se los había mostrado, pero este definió, así como en el río, diferentes ámbitos o diferentes situaciones que lo que permiten es entender el problema con todas sus variables. No estamos hablando de un borde que es uniforme, estamos hablando de un borde muy diverso, tanto por la ocupación privada o informal, pero también hay situaciones como minas, extracción de materiales para construcción que están en estos sectores, donde hay una gran cantidad de movimientos de tierra, donde también hay una gran cantidad de camiones o carros que transportan este material, que generan alta contaminación, y hay otros sectores, como les mencionaba, que son campestres, pero que al estar tan cerca de la ciudad tienden a convertirse en viviendas no solo de fin de semana, sino viviendas permanentes. Entonces esto permite diferenciar una problemática que uno la podría simplemente tratar de homogeneizar, pero como el ejercicio acá es ir bajando de escala para entender los problemas, sabiendo que tienen un impacto metropolitano. Y ustedes ayer les mostraba, o sea, la ladera en casi todo el valle no ha sido planificado adecuadamente. A pesar de que somos un país y una cultura que se ha sentado en montaña, no hay una cultura, digamos, arraigada en la planificación de cómo ocupar esta ladera. Lo que hicimos, digamos, en estos territorios fue remediar una situación, pero no es la situación ideal de una ocupación de una ladera. Esto lo veíamos ayer, cómo ese territorio hoy está en consolidación y que de una manera tan acelerada se ocupó que ya no podemos se hubieran podido evitar muchas situaciones extremas si hubiera sido anticipada o hubiera sido planificada por lo menos de alguna manera. Esto lo veíamos ayer. Para nosotros, culturalmente, las montañas son muy importantes, o sea, nos llaman montañeros a la gente del valle. Montañeros son porque hay muchas ciudades o municipios ubicados en las laderas, pero también hay una condición particular. La colonización española definió las leyes de Indias. Las leyes de Indias definían un damero muy reticular, con una plaza, una iglesia, un equipamiento, digamos, del poder de la alcaldía, y un damero
que se ubicaba indistintamente en el territorio colonizado por los españoles. Pues imagínense que muchos de esos territorios pues son montañas, o sea, ese damero se ubica sobre un territorio que es así. Eso pasa en Medellín, eso pasa en muchos municipios grandes, pequeños, donde ese damero se adaptó a una topografía muy diversa, lo que genera calles con pendientes muy altas, donde nos deja un antecedente de planificación en montaña que no es el más adecuado, ¿cierto? Porque una retícula en montaña tiene, digamos, sus valores, pero muchas dificultades. Digamos, eso se ha convertido en un antecedente que ya es difícil, que ha sido difícil de, digamos, de cambiar, porque ese fue el elemento fundacional de muchas de las ciudades colombianas, pero que obviamente al ser un país de montaña nos tiene que poner el reto de pensar cómo planificar lo que aún no ha sido ocupado. Esta es una imagen tomada desde el mismo punto, ¿se acuerdan? Miren cómo ha subido esta pendiente, todo esto ya está ocupado. Esto también ya está ocupado. Y de nuevo, estamos hablando de un sistema, de una cuenca, pero sobre el cual hay que tener una mirada muy, muy especial sobre esa parte de la ladera. Del plan director, pues obviamente se dejan líneas muy generales donde se pretende consolidar la estructura ecológica, como lo hemos hablado, se pretende contener la expansión urbana, es uno de los objetivos generales, y tratar de desarrollar un modelo de movilidad estratégica en las laderas. O sea, así como hay que planificar cómo ocuparlo, la movilidad para poder llegar hasta estos barrios, para nosotros se está convirtiendo en, digamos, en una variedad de sistemas de transporte, que así como está el metro, están los metrocables, están los buses articulados. Entonces hay una cantidad de sistemas que lo que tratan es de responder a las condiciones de la topografía. Nos vamos a concentrar en este sector, que es el del sector de crecimiento informal, que es en la parte alta de la ladera. Ayer estuvimos mirando este sector, que es el que está en consolidación. Y cada vez empezamos a diferenciar más, ¿cierto? Esta línea divisoria es un poco la pendiente del más del 20%, lo que entonces nos define territorios con condiciones diferentes. Un poco más de detalle en cuanto a la cantidad de elementos de agua que bajan desde la montaña. Y una topografía, como ustedes pueden ver, aquí hay un elemento adicional. Lo ven más oscuro porque la pendiente ahí sube mucho más, ¿cierto? Aquí hay un desnivel, aquí hay un quiebre, como un pequeño escalón en la montaña. Esta es la situación de esa parte alta de la ladera. Como pueden ver, es muy dispersa todavía porque ha sido en los últimos años ocupada, pero ya con una cierta consolidación en las mismas. Ya pueden ver que son viviendas de materiales, no solo de madera o de chapa, sino materiales un poco más sólidos, como la gente en general en estos barrios informales tiene como varios procesos en cuanto al material que usan. Primero empiezan a ocupar con chapas o con maderas. En la medida que van generando y van teniendo mayores ingresos, empiezan a mejorar su vivienda poniendo materiales como ladrillo, como concreto. Eso también culturalmente es una manera de sentirse más arraigados al territorio, pero también de poder sentir más seguridad en sus viviendas. Como ven acá, esos puntos verdes que ven como regados son telas. Las primeras ocupaciones también las empiezan a hacer con chapas, pero también con telas. ¿Qué? Un tejido, sí. Sí, plásticos, que es muy característico en estas etapas muy iniciales de los procesos informales. Si hacemos un corte transversal, o sea, hemos estado hablando en este sentido de la ladera, pero la ladera en sentido transversal, ¿cierto?, presenta esta condición. Todos estos elementos de agua generan
lo que te contaba ahora, cuencas también muy encañonadas y muy profundas, y una topografía muy variable. Aquí hay vean la diferencia, aquí está la parte alta, la quebrada, el agua pasa por acá, o sea que estamos hablando, este punto es este punto. Entonces, además de tener esta situación de que toda el agua baja en este sentido, pues en el otro sentido estamos hablando de que también es complejo el territorio. Como pueden ver, son viviendas, la gente va haciendo pequeños escalonamientos en el terreno, pequeñas taludes para construir su vivienda donde pueden, donde van encontrando oportunidad. Este es un corte más de detalle en este punto, donde digamos la ciudad más consolidada llega hasta acá, ¿cierto? Con pendientes del 20%, pero hay un punto en la ladera donde aumenta radicalmente con pendientes del 50%, mayores hasta el 70%. La gente obviamente empieza a ocupar las pendientes del 20%, tiene como una mayor facilidad, pero las pendientes del más del 50% no han sido impedimento para la gente, ¿cierto? Uno puede pensar, no, la gente en 50% no se ubica, pero es mentira, porque sí lo han hecho y sí se han ubicado en esos lugares. También se generan puntos, digamos como pequeñas llanuras en la parte alta, que es lo primero que se ocupa, esto se empieza a ocupar posteriormente. Esta es otra sección en otro punto, pero que también muestra radicalmente, hay lugares que precisamente no están ocupados porque aún siguen siendo tan pendientes que, digamos, no ha llegado a ser ocupado. Lo primero que se ocupa son estos lugares. Ejemplos, estos son deslizamientos, ¿entienden deslizamientos, cierto? Esto es en la parte alta. La tierra es muy amarilla, muy naranja, muy roja, porque el suelo se llama dunita. Es un suelo arcilloso que lo que hace es cuando cae el agua, al interior de esta montaña se generan unas grietas. Y cuando esas grietas se saturan, generan el deslizamiento. Eso, para mucha gente, pues obviamente como está en el subsuelo, la gente no lo entiende. Entonces mucha gente pues se ubica en esos lugares y el proceso pedagógico de hacerles entender que es que están en un punto crítico por la condición del subsuelo, pues es una de las tareas, digamos, más importantes. Algunas de las ideas, esta es en la parte alta, lo que han tratado es empezar a definir, estas digamos son imágenes del plan BIO, que dejó unas ideas generales. Más adelante ya vamos a ver otra escala de detalle, así como pasó con el río. Algunas ideas de pensar que la mayor ocupación, si se va a hacer, debe estar en la parte más baja, y aquí tratar de dejar algunas zonas o como terrazas agrícolas en la parte donde no podría estar ocupada por la amenaza o por el riesgo. Es así como surge la idea, pues como el objetivo de pensar en anticipación, al ser un territorio que aún está en proceso de ocupación, hay una necesidad de diferenciar estrategias donde ya no es solo consolidar lo que es posible, sino anticipar los lugares que todavía están libres. En ese sentido es que surge esta investigación que se llama Rehabilitar la Ladera, que se hace con Christian Wertmann, que es en este momento estaba en Harvard, él ahora está en Hannover, y con él se define que hay que poner el ojo en un proyecto, digamos, más específico de la ladera para definir esas estrategias. Y pues como por una situación particular, les mostraba en uno de los planos donde hay una cantidad de desastres que continuamente han pasado en los últimos años. Eso nos pone en evidencia una situación de seguridad para muchas familias que hay que pensar, ¿cierto? Muchas familias ya han muerto por muchos de estos deslizamientos, pero si estamos hablando a futuro, el objetivo es que eso no vuelva a pasar. Y aquí aparecen entonces conceptos que desde la geología nos definen
digamos, dos componentes. Uno, el de las amenazas. Hay amenazas naturales que pueden ser geológicas por, digamos, condiciones de sismos o de volcanes. Amenazas geomorfológicas que son dadas por los movimientos de masa, la inundación o la erosión del suelo. Y hay otro tipo de amenazas meteorológicas que en el caso pues, de Medellín no son tan fuertes como los tsunamis, tornados, este otro tipo que son meteorológicas. Para nosotros las más importantes a tener en cuenta son estas dos. Las amenazas son situaciones naturales que no pueden ser predecibles, que son condiciones de la naturaleza, pero hay un factor de vulnerabilidad, ¿cierto? Que es el factor antrópico, o sea, es cómo se ocupa el territorio. Y en ese sentido hay también niveles, así como hay niveles de amenaza alto, medio y bajo, hay niveles de vulnerabilidad de acuerdo a cómo son construidas las edificaciones. Puede que en un terreno con condiciones de movimientos de masa, lo que se hace es una estructura profunda que alcanza a llegar hasta la roca, entonces entierran toda la estructura 20, 30 metros, pero en los asentamientos informales eso no pasa, obviamente son estructuras muy sensibles, muy débiles, y la suma de esos dos, amenaza más la vulnerabilidad, lo que genera es el riesgo también alto, medio o bajo. Este es un mapa que muestra el valle, todo el valle de Aburrá, donde esta mancha roja es la condición particular del suelo. Esta es una situación de las condiciones geológicas que se llama dunita, como les mencionaba, o sea que solo en esta franja es donde se presenta esa condición del suelo, que es mucho más arcilloso. Y coincidencialmente, estos círculos que ven son los lugares donde han ocurrido desastres. Aquí hay una línea de tiempo que muestra diferentes eventos. La Gabriela, donde murieron, no veo el número, hubo 85 muertos, otros eventos en el Poblado, otros eventos en el Socorro que están en este punto. Villatina fue una de las mayores tragedias en Medellín, hubo 500 muertos, que fue esta que es la que tiene un deslizamiento. Son deslizamientos que muchas veces están por debajo de las viviendas o muchas veces vienen desde arriba. Entonces los deslizamientos pues túmbalos. ¿Está dado por? No, es situación de la condición del suelo, es muy particular. Por eso tiene, digamos, esta conformación. Se han hecho muchos estudios y extracciones y es allí donde se presenta, ¿cierto? Todos estos son estudios geológicos. Y como pueden ver, están muy relacionados los mayores círculos con esos desastres. Es entonces donde se define, digamos, esa es una situación actual de lo que ha pasado, pero hay una proyección al 2030 que habrá adicionalmente 67,000 habitantes que se van a ubicar en esta franja. ¿Por qué en esta franja? Porque ya hay una dinámica de informalidad. La gente no se va a ir para el río, no se va a ir para otro barrio, sino que ya hay una dinámica que digamos que se acelera por la proximidad con otros barrios informales. Es así que entonces que hay un problema crítico al 2030, que esta investigación lo que busca es dar algunas herramientas o ideas sobre qué hacer. Por ejemplo, la pregunta, ¿hay que relocalizarlos a todos? Si es el caso, ¿a dónde se llevarían estas personas? Empiezan a surgir muchas preguntas en relación a digamos, estas son ocupaciones muy recientes. Ustedes pueden ver, hacen un corte de la pendiente, hacen un pequeño muro de contención y ahí ubican su vivienda. Ellos no saben cómo es el suelo, ellos no saben cómo construye el de arriba. El de arriba también puede estar generando algún tipo de filtración de agua o algún tipo de manejo de la tierra
que puede poner en peligro su casa. O sea que aquí hay un montón de preguntas, ¿cierto? Y tampoco es digamos, realista pensar que todos estos asentamientos se van a ir para, digamos, el proyecto del río que les mostré, ¿cierto? Estamos hablando como de dos condiciones muy extremas. Si uno hace un mapa, esto es la situación actual, todos los puntos negros es la ocupación, pero si uno suma y piensa, bueno, al 2030 eso cómo se va a ocupar, pues obviamente de manera dramática lo dibuja para tratar de dimensionar el problema. Entonces uno se puede imaginar que esto va a estar así en 2030. Entonces empiezan a aparecer preguntas y como cuestiones de qué hacer con esos bordes. Es por eso que se define como unas estrategias y unos casos de estudio que permitan entender el problema de manera más cercana, porque es muy particular, y tratar como de definir cómo anticipar o cómo definir unos orientadores de esta planificación. Se define un área de estudio que se llaman los barrios La Cruz y La Honda, donde de una manera más específica se trata de entender el fenómeno. Está ubicado, esta es una quebrada, un nacimiento de agua en esta parte alta, y el barrio, este barrio es La Cruz y este barrio es La Honda, pero se define un área de trabajo que conecta desde la parte de arriba. Y se empiezan también a hacer estudios para entender cómo crecen los barrios informales, cuáles son los factores que promueven que la gente siga ocupando. Uno de ellos es, digamos, la situación familiar. Mucha gente llega del campo, se ubica acá y al año, a los 2 años, al tiempo, viene un primo, viene un tío, viene personas cercanas. Entonces hay como una relación primero familiar, ¿cierto? Porque encuentran en Medellín oportunidades de trabajo, oportunidades de todo tipo. Entonces la gente de manera, digamos, por cadenas o redes familiares, empiezan a encontrar posibilidades de ubicarse allí. Hay otros factores como las vías. Las vías también son como atractores al crecimiento. Entonces, si en el caso de que se construya una calle, al ser tan difícil la pendiente, una calle se convierte en el medio de llevar materiales de construcción, de llevar por lo menos un camión o el agua por medio de baldes o recipientes para llegar hasta la parte de arriba. Entonces hay diferentes factores que empiezan a definir dónde la gente se ubica. También se hacen estudios de movilidad, tratando de entender hacia dónde se mueve la gente. Digamos, si está en nuestro área de estudio, principalmente la gente va al centro de la ciudad, ¿cierto? Se moviliza al centro de la ciudad porque allí encuentra oportunidades de trabajo, porque allí tiene alguna actividad, y pues ya los otros sectores de la ciudad no lo hacen tan fuertemente como es al centro o a este sector del jardín botánico. Esos estudios también de geomorfología, lo que ustedes ven acá, los colores más oscuros son pendientes mayores del 60%. Entonces estamos hablando de una zona que mayoritariamente está en pendientes muy altas, diferente, digamos, acá, que es cuando ya está en la parte alta, o sea, cuando ya está acá, que es pendientes del 5, del 10%. Y hay una situación del agua, que gran parte del agua proviene de esta parte de arriba. Gran parte del agua se filtra en estos puntos, se filtra. Al ser un suelo, como les decía, con tantas grietas, esas grietas hacen que el agua atraviese el subsuelo. Les contaba ayer el proyecto de los lavaderos. Precisamente esos nacimientos de agua se dan por esta situación, por las filtraciones de arriba que emergen en algunos puntos, y aquí pues también se da de manera dramática, que es allí donde se generan los deslizamientos y los nacimientos
quebradas. Muchas de esas quebradas bajan y llegan al río. Algunas son superficiales, pero otras son subterráneas. Estos puntos pues muestran los puntos de filtración y todos estos pues son los sistemas de agua. Como pueden ver es muy rico y por esta razón es que este punto es tan crítico porque es allí donde emergen los nacimientos, los principales nacimientos de agua. Se hacen estudios, por ejemplo, para entender las dinámicas hidrológicas, o sea, cómo se mueve el agua. Cuando cae una gota, ¿por dónde se mueve? Al ser una topografía en este sentido, pero además en este sentido, el agua corre por diferentes superficies o corredores, pero cuando esto es interrumpido por viviendas o por malas ocupaciones, el agua empieza a generar, el agua siempre va a seguir, va a buscar bajar, ¿cierto? Si eso está interrumpido por viviendas, por vías mal construidas, lo que va a generar es estancamientos de agua y precisamente deslizamientos o inundaciones. Es por eso que es clave en este territorio entender el agua y el suelo para poder plantear alternativas de desarrollo. Este es un estudio de cómo ha sido históricamente la ocupación de este territorio. Inicialmente eran fincas, o sea, tenían ganado, tenían alguna agricultura, pero más o menos en el 70 empiezan las primeras ocupaciones informales, donde la gente empezó a invadir, entienden invadir, ¿cierto? Invadir sin permiso de los dueños, obviamente, y pues esto hasta 20 años, digamos unos 20 años, estuvo digamos muy disperso y poco ocupado. Fue a partir del 99, casi del 2000, o sea 10, 15 años atrás, donde este sector empezó a ser aceleradamente ocupado. Aquí pues obviamente también aparecen urbanizadores piratas que ven una oportunidad de negocio, porque mucha gente viene del campo y dice yo quiero vivir acá en Medellín, necesito un terreno. Y estos urbanizadores piratas no son dueños de la tierra, pero sí le venden el terreno a las familias. Entonces hay como toda una complejidad en cuanto al suelo. Es así como se empiezan a identificar también diferentes vulnerabilidades, ¿cierto? Hay vulnerabilidades sociales, porque es población con bajos recursos, es población que no tiene niveles de educación altos, que dependen muchas veces de economías informales. Hay también pues precisamente vulnerabilidad económica, porque ellos no son dueños del suelo, pero ya llevan allí 10, 20 años viviendo. Y hay una vulnerabilidad físico-espacial por la accesibilidad. A esos barrios solo se llega por una vía, una sola vía conecta a esas familias, una vía que solo tiene el ancho para que pase un vehículo. Entonces cada que uno sube y el otro baja, se encuentran y tienen que empezar a encontrar pequeños espacios para poder pasar, porque obviamente eso no fue planificado. Entonces las calles no son adecuadas para el transporte. Hay una vulnerabilidad por la forma urbana. Si uno hubiera entendido esas dinámicas del agua, pues uno piensa que las mismas calles pueden ser elementos para el manejo del agua, cosa que no ocurre. Las coberturas, también obviamente el hecho de estar ocupado hace que se hayan tumbado muchos árboles, mucha cobertura vegetal, y eso intensifica el problema del riesgo. Obviamente con pocos equipamientos, hay una escuela, hay pequeños equipamientos pero no suficientes, y los servicios públicos no cuentan con esta infraestructura. Digamos que la ciudad tiene una infraestructura de servicios públicos más o menos hasta acá. Estamos hablando que esta gente en su mayoría depende de agua que bombea desde abajo. ¿Entienden bombear, cierto? O muchas veces los que están en la parte de arriba pues usan caballos o burros, ¿entienden burros? Para llevar el agua, ¿cierto?
porque obviamente pues no tienen el sistema adecuado. Y pues se hace también un estudio de las organizaciones o los grupos locales que tienen la historia del barrio, y desde allí también es importante, así como se estudia de manera rigurosa el suelo, obviamente también de manera rigurosa se estudia la conformación de la población, y en estos territorios la gente se ha organizado desde el inicio desde que llegaron allí, ¿cierto? Entonces hay organizaciones de madres, hay organizaciones de diferente tipo, de acción comunal, otras fundaciones sociales, que lo que hacen es trabajo con la comunidad de diferente tipo. Con ellos también se hace un trabajo de investigación, de entendimiento de cómo ha sido construido el territorio para definir algunas estrategias. Se hacen estudios también sociales para entender cuál es la conformación. Muchas de estas personas, al venir del campo, tienen mucho conocimiento de agricultura, tienen mucho conocimiento de jardines, tienen conocimiento también de construcción, porque muchos de ellos trabajan en las construcciones en el centro o en otros barrios. Y pues hay capacidades locales, hay personas con diferente conocimiento que al tenerlas identificadas uno puede pensar de qué manera los involucra en los proyectos. Asimismo se hace un estudio del suelo. Aquí uno puede empezar a ver que hay una cantidad de comercio local, de tiendas, de pequeños mercados, de lugares donde venden ropa, porque hay una economía local. De todas maneras la gente trae del centro de la ciudad muchos productos que es los que vende allí mismo para el resto de la comunidad. También se hace un estudio de cuáles han sido los actores en este territorio, quienes han tomado la decisión de ocupación de este territorio. Como les decía, en el 59 solo eran 2 dueños, 2 fincas. Una de estas fincas, uno de los dueños, permite que sea ocupada. Entonces por eso empiezan a aparecer unos actores comunitarios que son los que llegan allí a este territorio a definir cómo ocuparlo. Primero se ocupa La Cruz, que es este barrio que está a este costado, pero luego, y también por condiciones del conflicto en la ciudad, aparecen grupos armados que se vuelven también planificadores, urbanistas, y son los que venden el territorio. Aquí hay otros actores diferentes al sector privado, pero que también son muy influyentes a la hora de ocupar un territorio. Es por eso que pasa de ser una ocupación solo dada por personas del campo, por personas migrantes, donde empiezan a aparecer otros actores al margen de la ley o personas, sí, digamos, ilegales. Y otro actor que ha sido importante, digamos, en estos territorios ha sido la iglesia. Hubo una fundación, una ONG religiosa que ubicó parte de su actividad en este barrio. Ellos, la iglesia, se convierten también en un actor que es capaz de congregar, que es capaz de poner de acuerdo a la gente, y ellos también hicieron parte. Por eso estos colores, cada uno identifica a los actores que han hecho parte de esta conformación. Y en los últimos años, a partir del 2008, se ha empezado a ocupar más fuertemente la onda. Por eso aparece mucho más marcado los actores en este sector, ¿cierto? Vean que hasta el 99 esto estaba muy poco ocupado. A partir del 2000 empiezan los primeros y ahora ya hay una gran ocupación en este sector. Estamos hablando que hoy, como les decía ayer, hoy este territorio se está ocupando. O sea, hoy pueden estar construyendo 5 o 10 viviendas mientras estamos acá conversando, porque es un territorio que sigue albergando gran cantidad de población. Se hace también un estudio de la propiedad de la tierra, donde, como les decía, estos 2 lotes eran privados, donde empiezan a aparecer unas ocupaciones informales en estos puntos, en el 80, finales de los 90, y luego, en el 2011, más o menos,
la alcaldía, la prefectura, define hacer un plan de regularización. Es por eso que esta área, el 25, se define como un área que va a ser tratada con recursos públicos para el mejoramiento, pero eso aceleró la ocupación de este otro lado, porque la gente empezó a decir, bueno, si a ellos les arreglan la casa, pues a mí también, entonces me voy a hacer acá. Entonces, digamos, eso vuelve crítica, digamos, aquí la acción de los actores y la coordinación es clave, porque esto también acelera los procesos de ocupación. Es una dinámica que no para y que cada que alguno hace algo genera o acelera el proceso. Es así como se definen en este proyecto dos estrategias, una que tiene que ver con anticipar, ¿cierto? Porque hay una necesidad de encontrar con mayor detalle dónde la gente no debería ubicarse. Digamos, estamos hablando de una estrategia donde lo que no se pretende es frenar de manera cortante la ocupación, sino hacerla de manera, digamos, progresiva, pero también mucho más realista. O sea, estamos hablando que el municipio no puede llegar y reasentar a todas estas familias, sino que tiene que definir unas estrategias que primero que anticipen, y esa anticipación pues está dada por estrategias como la agroproducción, como les mencionaba, estrategias como de espacios públicos que sean de reconocimiento comunitario para que no sean ocupadas. Este detalle de las áreas de riesgo, cada uno de estos colores define las áreas con mayor, los oscuros son los que tienen más riesgo por deslizamiento. Entonces hay una necesidad de empezar a diferenciar el territorio y las estrategias. Unas de ellas pues tienen que ver con anticipar y otras con mitigar. Mitigar lo entienden, ¿sí? Mitigar es precisamente las familias o las personas que van a quedar allí, de alguna manera hay que evitar, hay que mitigar el riesgo, porque el riesgo sigue estando, lo que se mitiga, digamos, es el impacto o digamos el riesgo, porque hay formas de mitigar el riesgo desde muy básicas como las de generar alertas previas para que la gente evacúe y no haya muertos. Puede que haya desastres, pero no hay muertos. Hay otras mitigaciones que tienen que ver con el manejo del agua. Entonces el manejo del agua requiere canales, requiere que las calles actúen también como elementos conductores del agua, y pues hay otras que tienen que ver ya directamente con las viviendas, empezar a pensar cómo debe manejarse los techos y el manejo de las aguas lluvias, cómo se deben hacer los cortes en las laderas. Estamos hablando de tratar, no de consolidar, digamos, como se hizo acá, con una infraestructura mucho más pesada, sino con elementos que hemos llamado de bioingeniería, donde con los mismos elementos de la naturaleza, con taludes que no son hechos de concreto, sino taludes a partir del uso de bambú o de maderas, permiten hacer terrazas que mitigan el riesgo por el deslizamiento, porque este terreno es tan arcilloso y tan débil que una infraestructura pesada puede ser mayor el riesgo, ¿cierto? Porque finalmente si uno quiere hacer algo tiene que enterrarse muy profundo, pero la bioingeniería puede dar alternativas para el manejo, para la mitigación de esto. Uno de los factores, por ejemplo, es reducir la velocidad del agua. El agua cuando viene con mucha pendiente y en grandes cantidades, pues genera erosión. En la medida que se generen reductores de velocidad del agua, pues se va evitando también el impacto de esta situación del agua en la parte más baja. Una de las estrategias precisamente tiene que ver con desincentivar la ocupación, como les decía, con usos proactivos para el suelo libre. Se llaman proactivos porque la idea es que tengan un uso, no es decir, esto
es verde y no se puede ocupar, sino es tratar de darles un uso que la gente reconozca y que en esa medida autocontrolen el territorio. Porque no va a ser fácil tener a funcionarios diciendo aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no, sino que en sí misma la planificación tiene que definir unos usos que sean adecuados. Ese es el caso como el de generar agricultura, como el café se puede cultivar allí, o el plátano, cómo generar algunos aterrazamientos para lo que les mencionaba del manejo de las aguas, y pues esto genera también economías locales, ¿cierto? Genera productos que se pueden consumir en el barrio, pero también productos que se pueden vender. Entonces, en esa medida, hay un uso que puede ser también productivo para las familias. Hay otros que tienen que ver con restaurar los corredores de las quebradas. Así como les presentaba ayer, las quebradas hay una necesidad de protegerlas, precisamente porque son el elemento de agua, pero también son los principales corredores ecológicos de todo el valle, y pues hay una estrategia que también busca, estos son pequeños taludes hechos con bambú, que permiten ir mejorando las condiciones del cauce y que no se erosione tan fácilmente por la fuerza del agua. La agricultura urbana, que como les digo son personas que ya venían del campo y que ya saben cómo cultivar, tienen conocimiento sobre esto, pues obviamente esto se aprovecha para definir también estrategias de ocupación proactiva y comunitaria. En las áreas con mayor pendiente y que digamos hay que diferenciar, hay áreas que están ocupadas y que tienen riesgo alto, medio o bajo, pero hay áreas que no están ocupadas y que tienen también los mismos niveles. En la medida que uno entienda esas diferencias, entiende para cada una también unas estrategias. Hay temas en los cuales, digamos, cada vez nos vamos mucho más a una escala más precisa, porque los estudios de suelos nos permiten ir con mayor detalle, ¿cierto? Estamos hablando ya no que es todo el barrio el que está en amenaza alta, sino lo que está en amenaza alta son algunos corredores o algunos puntos en específico. Eso también ayuda, digamos, en la definición del proyecto, porque no es alarmar a todas las familias, que son todas las que están en riesgo, sino que son algunas pocas con las cuales hacer digamos, las estrategias que les he mencionado, y pues donde también el presupuesto o los gastos que eso genera pues son cada vez mucho más acotados. Estamos hablando que ya no es reasentar a todo el barrio, estamos hablando que si hay que reasentar serán a unas cuantas familias, ¿cierto? Cada vez el problema, en la medida que uno lo entiende más, logran tener soluciones más acotadas, ¿cierto? Y más realistas con la economía, con la situación de la ciudad, con la situación de las mismas familias. Es así como hay como diferentes momentos, ¿cierto? En la medida que se hacen algunas recuperaciones de reasentamientos donde es necesario reasentar, allí mismo en el segundo momento pues se entran con todos los procesos de bioingeniería y procesos de generación de canales o manejo del agua. En el tercer momento uno ya puede pensar de que estos espacios o son útiles para la agricultura, o son espacios públicos activos, o son sistemas agroforestales. Entonces hay como diferentes momentos que permiten ir diferenciando las acciones. Digamos, las áreas que tienen alta amenaza, que están ocupadas, pues aquí, como les decía, hay una situación inminente de riesgo. Entonces hay ya unas alertas y unos monitoreos con sensores, con la posibilidad de tener sensores o estudios de acuerdo a la cantidad de agua que cae, que permiten definir alertas de evacuación. Eso evitaría, como les he mencionado, muchas muertes, pero no evitaría pues, que las viviendas se vean afectadas.
pero estamos hablando que lo principal es que no haya muertes en estos territorios. Eso entonces significa, digamos, otra estrategia muy específica para situaciones que, como ven acá, son áreas que están con amenaza alta y que están ocupadas. Esto también ha permitido empezar a entender que lo que se haga acá, como les he mencionado, no es una planificación o un urbanismo pesado. Tiene que ser una ocupación que entienda la fragilidad del territorio, pero que también entienda que es un paisaje que puede ser, que puede cruzar tanto las condiciones urbanas que vienen desde abajo, pero también las condiciones naturales que vienen desde arriba. O sea, tratar de crear un punto de transición entre esas dos, digamos, dos grandes escenarios, pero donde tenemos que generar de alguna manera estrategias o mecanismos o metodologías que permitan incluir en el desarrollo, pero entendido un desarrollo acorde con la naturaleza, a estas familias que saben vivir, o sea, que han vivido ahí, que lo saben y que lo saben hacer.